a nuestro texto principal, Primera de Tesalonicenses, capítulo número 4, versículo número 13. Amén. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Buen Dios y Padre eterno, permítenos reiniciar esta enseñanza. Señor, sabemos que todo lo que hemos estado estudiando es muy importante para poder entender este evento, Señor, que no es ficción, es una realidad. Nosotros, tu iglesia, lo creemos, bendito Dios, y por lo tanto estudiamos a profundidad, Señor, este evento, porque sabemos que será de bendición saberlo, con cada uno de sus detalles para nuestra vida. Seremos edificados, Señor, y nuestra confianza y nuestra fe aumentará. Señor, danos el entendimiento, por favor, te lo suplicamos. Oramos para reprender todo cansancio, toda preocupación, toda aquella cosa que tiene dividida nuestra mente. Señor, en el nombre de Jesús, toda hueste, toda potestad y aún cansancio y sueño lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Al principio, creo que hoy es la parte 5 o quinta de lo que es la enseñanza del arrebatamiento, vimos algunas figuras muy importantes. Hay más, vimos algunas únicamente de lo que es el arrebatamiento, y quedarían, como le dijera, sin significado estas figuras que vimos en el Antiguo Testamento si no se le hubiese dado especialmente al apóstol Pablo y también al apóstol Juan esas revelaciones que ellos recibieron sobre el arrebatamiento. Es muy importante que nosotros podamos resaltar la necesidad de saber interpretar la Escritura para el trazo correcto de la doctrina dada a los santos. Por lo cual estamos estudiando ciertos principios de interpretación que hemos iniciado con el definir bien las palabras, y en este nos hemos quedado. Lo hemos dividido en cuatro cosas importantes, en 4 palabras. Es definir bien las palabras. Es muy importante para su manejo comprender el significado de estas palabras, por lo menos de estas 4 palabras, que es expiación, que ya lo estudiamos. Expiación, recuerde que es quitar, anular, perdonar, reconciliar, y en el Antiguo Testamento cubrir. Esto ya lo estudiamos. También santificación, que en una manera amplia es purificación, o dedicación, que fue lo que terminamos la enseñanza anterior sobre este tema. Hoy nos compete ver lo que es justificación. Es muy importante. La gente inconversa
anoté una cosa muy importante yo aquí. La gente inconversa no entiende cuando decimos que somos salvos. No pueden entenderlo. Si usted es nacido de nuevo, o si usted ha tenido conversión, usted puede entender por qué es salvo. Primeramente, no creen porque no conocen a la palabra. Segundo, porque muchas veces nosotros nos damos testimonio de ser salvos. Y si diéramos testimonio de dar salvo, existiera la posibilidad, pero bien difícil, de que creyeran de que nosotros somos salvos. Entonces, la mayoría de la gente, especialmente la inconversa, cuando decimos esto no nos comprenden de lo que es la salvación. Aún más cuando decimos que seremos arrebatados. Si no entienden que somos salvos, ¿qué van a entender de lo que es el arrebatamiento? Es un acontecimiento, es un evento que ni siquiera se menciona en la gran mayoría de las iglesias evangélicas. Y no se mencionan en su totalidad en las religiones de este mundo. Y triste porque cuando se les pregunta, y lamentablemente se hace a la persona equivocada, lo único que el mundo va a buscar a las personas que den la respuesta que ellos quieren recibir u oír. Entonces normalmente no lo van a hacer con una persona idónea, con una persona que va a poder dar una correcta respuesta a una pregunta sobre el arrebatamiento. Y cuando lo hacen a este tipo de personas, lo hacen diciendo, declarando que es una ficción, que es un acontecimiento alegórico. Es una ficción prácticamente. Entonces estamos diciendo de que no es una verdad, es algo que no se va a dar. Y asimismo hablan de lo que es el infierno, cuando hablan también de los 1000 años o del milenio, también dan una respuesta de algo que nunca se va a dar. Y si alguien tuviera el cuidado de observar el Antiguo Testamento, que yo sé que es bien difícil, y compararlo con el Nuevo Testamento, entonces a esta gente que da este tipo de respuestas, que son supuestamente los llamados, que son, como dijo en alguna ocasión un presentador de televisión, dijo, les pregunto a ustedes, les dijo a los invitados, porque ustedes son los expertos para esto. Yo de esto no sé nada, esto es la Biblia. Entonces dieron unas respuestas en las cuales uno se queda admirado, se queda con la boca abierta, porque dieron una respuesta falsa. Están diciendo de que no existe el arrebatamiento, están diciendo que no existe el infierno, que no existe el cielo, etcétera, que la vida prácticamente aquí se acaba. Entonces, si pudiera alguien comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, preguntarían entonces cómo es que muchas de las cosas, si no todas, hablo como el inconverso habla, muchas de las cosas que están escritas tienen su cumplimiento. ¿Y por qué estas que se dicen que no se van a cumplir? ¿Cuál es la razón por la cual no se van a cumplir si las anteriores se han cumplido? Fíjese que si nosotros vemos el caso del tiempo de la ley, en adelante ellos esperaban, no digamos desde el huerto y fuera del huerto, del tiempo de la ley ellos esperaban a un Mesías. Y quiero decirle algo, que el Mesías vino. Tremendo, ¿verdad? Y se ha cumplido exactamente lo que la Biblia dijo en cuanto al pueblo escogido, que no lo iba a recibir, etcétera, etcétera. Todo está diseñado en una perfección. Entonces, ¿por qué no se van a cumplir estos eventos que se le llaman eventos escatológicos o eventos del porvenir? ¿Por qué no se van a cumplir si todo esto se ha cumplido? Es una verdad lo del tiempo de Faraón, es una verdad lo del tiempo de Moisés, es una verdad de la conquista de la tierra de Canaán, es una verdad del nacimiento del Mesías o de Jesús. Y podemos venir a esta fecha y darnos cuenta de que todas las profecías se han cumplido para que el arrebatamiento se pueda dar. Una de ellas es que el pueblo de Israel volvería a su lugar, y hoy podemos decir que están en el lugar que Dios había prometido a ellos.
Entonces hay muchas razones por las cuales preguntar cómo es posible que se pueda decir que esto no se va a dar cuando todo esto sea cumplido. Amén. Entonces nosotros que somos los interesados en querer saber sobre este acontecimiento del arrebatamiento, estamos viendo qué son las cosas que se necesitan para que un creyente pueda ser arrebatado. Y es por eso que vimos la expiación, vimos la santificación y ahora vamos a ver lo que es la justificación. Ahora, ¿qué es justificación? Justificación es absolución, y esto por amor de Cristo. Es acción de absolver, resolución favorable al acusado. Acuérdese que el humano ha transgredido, el humano ha pecado, el humano está muerto. Entonces tiene que ser justificado, tiene que haber una justificación en él, y es por eso es acción de absolver, resolución favorable al acusado. Absolver es dar por libre de algún cargo u obligación. Entonces, justificación es la gracia de ser aceptos. Tengo que ser justificado para ser acepto a los ojos del Señor. Tengo que ser justificado. Ahora, estoy repitiendo esto porque vamos a explicar un poco más lo que es la justificación. Por eso, en Efesios capítulo número 1, Efesios capítulo número 1 y versículo número 6, dice así: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Por qué somos aceptos ante Dios? ¿Por qué somos aceptos? Porque fuimos justificados. La justificación es algo que yo debo de saber, debo de conocer, que es lo que me hace acepto ante el Señor. Por eso Pablo dice al final, según el puro, en el 6 estamos, ¿verdad? Dice, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, no por nosotros, en Cristo. Entonces, esto es que cuando el Señor lo ve a usted, ponga su nombre, no lo ve a usted, ve a Cristo en usted. ¿Por qué? Porque al ser usted justificado, ya lo vamos a ver un poco más adelante, al ser usted justificado, entonces Cristo mora en usted, y quien ve el Padre es a Cristo en usted. Por eso usted es acepto en el amado. ¿Comprende eso? No ve el Señor a Eduardo, por ejemplo. El Señor ve a su hijo en Eduardo. Por eso no somos destruidos. Porque nosotros, por eso Pablo dice en Filipenses, si no me equivoco, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y eso es lo que se ha cumplido en nosotros por medio de la justificación. Entonces, justificación es la acción de ser aceptos. Justificación significa ser reconciliados con Dios. Al ser justificados, al ser nosotros santificados, al ser nosotros expiados, siempre todo por medio de Cristo, eso significa que somos también justificados. Esa justificación significa que nos hemos reconciliado con Dios. ¿Por medio de quién? El mismo amado que vimos ahí en Efesios 1:6. Nos hizo aceptos en el amado. ¿Por quién somos reconciliados? Por Cristo. Por Él nos hemos reconciliado con el Padre. Estábamos lejanos de Dios, pero por medio de Cristo nos hemos acercado a Él. Por eso hoy nosotros confesamos y decimos que tenemos hoy en Cristo, tenemos libre acceso
ante el trono de la gracia, ante el Padre, por un camino nuevo. Amén. Ya no hay velo para nosotros. Entonces, esto es maravilloso. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido justificados. Entonces, el inconverso no sabe por qué yo soy salvo. Si a veces nosotros no sabemos por qué somos salvos, a menos que nos lo enseñe el Señor por medio de su palabra, por medio de su Espíritu y por medio de sus siervos. Pero a veces no podemos decir por qué somos salvos. Solo podemos decir, es que he aceptado al Señor, pero es lo único que nos han dicho. ¿Y por qué dices tú que eres salvo? Ah, porque yo ya acepté al Señor. Sí, pero ¿qué implica aceptar al Señor? Ah, es que Cristo vive en mí, pero ¿qué implica el que Cristo vive en usted? Entonces, cuando no sabemos esta verdad, no hallamos cómo expresarla. Y eso no significa, si nosotros hemos aceptado de corazón al Señor, no significa que el hecho que no sepamos doctrinalmente que es ser acepto, ser reconciliado, ser justificado, no significa que por eso no vamos a ser salvos. Pero es menester nuestro que nosotros conozcamos por qué somos reconciliados o estamos reconciliados con Dios. Amén. Entonces, justificación denota el acto de pronunciar justo. Fíjese bien, somos justos. Y si usted le dice a un inconverso que usted es salvo por ser justo, no le va a entender tampoco. Entonces, justificación denota el acto de pronunciar justo. Significa el establecimiento de una persona como justa por absolución de culpa. Soy justo porque se me quitó a mí la culpa. Esto significa que alguien hizo algo por mí para que yo fuera justo, para que yo ya no fuera culpable. Y esto involucra otras cosas. Significa que alguien pagó un precio por mí. ¿Comprende? La justificación es necesaria debido a las transgresiones cometidas. Fíjese bien, la justificación es necesaria debido a las transgresiones cometidas y significa no con vistas a nuestra justificación, sino debido a que todo lo que era necesario de parte de Dios para nuestra justificación había sido cumplido con la muerte de Cristo. Todo lo que se necesitaba para que yo pudiera ser justificado fue a través de la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo cumplía todas las demandas para mi salvación. Todas las demandas de la ley. La ley me mataba, pero Cristo cumplió la ley por mí. Yo tenía que morir, pero Él murió por mí. Él cumplió con todas las demandas para que yo pudiera ser salvo, para que yo pudiera ser acepto ante los ojos del Señor. Amén. Es por ello que Él fue levantado de entre los muertos. Y es bien triste cuando dicen de que ni siquiera se menciona la resurrección de los santos. Si no se menciona la resurrección de los santos, ¿por qué se menciona la resurrección de Cristo? Si Pablo dice que Él es la primicia de la resurrección. Y si Él es la primicia, así que después seguimos nosotros. Amén. Siendo la propiciación perfecta y completa. Su resurrección fue la contrapartida confirmatoria. Fíjese que tremendo. Él cumple, y al cumplir toda la perfección, es entonces y solo entonces que Él puede resucitar. Si alguien no cumple todas las demandas de la ley, no hubiera podido levantarse de entre los muertos. Entonces, así como Cristo fue levantado por el poder del Padre, por el poder del Espíritu del Padre, de entre los muertos, así también nosotros seremos levantados. Si Él se levantó es porque Él cumplió con todas las demandas de la ley. ¿Me entiende? Para podernos sustituir a nosotros. Sin que Él hubiera cometido algún pecado, Él cumplió toda la ley. Fue perfecto en la ley, Él. Entonces,
Eso hizo que Él pudiera levantarse de entre los muertos por el poder del Padre. Entonces, eso mismo va a pasar con nosotros. Vamos también a ser levantados, no por nuestra justificación, sino por medio de la justificación de Cristo en nosotros. Entonces, eso es lo que me hace a mí estar tranquilo de que yo me voy a levantar no por mi propia justicia, sino por la justicia de Cristo en mí. Yo no pude cumplir con nada, ni podía cumplir con nada, ni puedo cumplir con nada, pero Cristo todo lo cumplió en mí, y es por eso que cuando Pablo habla en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, de versículo 13 en adelante, y habla del arrebatamiento, y habla de la resurrección, yo confío no en mi propia justicia, sino en la justicia imputada en mí, que es la justicia de Cristo. Amén. En Romanos capítulo 5, capítulo 5, versículo número 18, mire qué lindo lo que dice aquí el apóstol Pablo. Más adelantito vamos a ver otras citas bíblicas muy importantes. 5:18. Dice así Pablo: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, esto es Adán, ¿verdad? De la misma manera, por la justicia de uno, oiga, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Mire qué tremendo. Ahora, por un hombre todos morimos, y por uno también todos vivimos. Yo no puedo escoger en Adán, y morí en Adán. Ahora, para vivir yo tengo que escoger. Si yo quiero la salvación. Y la salvación me la ofrece Dios de una forma gratuita. Que lo único que necesito es creer. Que lo único que necesito es tener fe en la sangre que fue derramada por mí. Entonces, note qué importante lo que dice este versículo número 18. La justificación de vida está hablando. Dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres, oiga, la justificación de vida. Y note lo que dice el versículo 21. Dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia. ¿Para qué? Para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Qué precioso, ¿verdad? Yo me quedo maravillado y le Señor, gracias. Gracias porque me salvaste sin que yo entendiera esto. Me salvaste sin que yo supiera esto. Porque quizás a usted le debe haber pasado lo mismo. Usted aceptó a Cristo, que fue toda la maquinaria que Dios movió para que usted llegara a decir, lo acepto. Eso hasta después nos damos cuenta todo lo que Dios obró para que yo llegara a decir, sin saberlo. Mire qué gracia, mire qué misericordia. Porque lamentablemente cuando usted quiere, o el humano quiere razonar la salvación, se aleja más de poderla lograr o alcanzar. Es algo que es una obra del Señor en la vida del hombre. Justificación. Sigo con justificación. Espero que me esté dando a entender. No es fácil. Justificación, acto por el cual Dios, 3 veces santo, declara que el pecador cree, por el pecador que cree, viene a ser justo y aceptable ante Él. Repito, justificación, acto por el cual Dios, 3 veces santo, declara que el pecador que cree viene a ser justo y aceptable.
solo por creer. Pero qué fácil se oye así nomás, ¿verdad? Y qué simple a la vez, qué fácil para decir, ¿y solo por eso eres salvo? La respuesta es sí. No se puede añadir nada más. Por eso hemos visto expiación y por eso hemos visto santificación, porque no es solamente el hecho de decir sí por creer, pero aparte de creer, hay un gran proceso de parte de Dios para conmigo, para que esa palabra creer, que hemos dicho, ¿y por qué eres salvo? Porque creo. Sí, pero esa palabra creer, Dios ha hecho una maquinaria para tener un respaldo a aquel que dice creo. Fue expiado, fue santificado. Y eso no se puede ver en nosotros. Solo podemos decir soy salvo por convicción en la fe. Solo puedo decir fui perdonado, me siento libre, tengo paz. Fui perdonado, sí, yo lo hice, sí, yo lo cometí, sí, como dice Pablo, yo antes fui blasfemo, y añade, y aún perseguí a la iglesia. Pero él es el que escribe Romanos, y qué tremendo lo que Pablo escribe sobre la justificación, y qué tremendo lo que Pablo escribe sobre la gracia en Romanos, en Efesios, en Gálatas, en Corintio, en las cartas de Corintio, a los Corintios. Amén. Ahora, por cuanto Cristo ha llevado su pecado en la cruz. ¿Y qué hizo con eso? Nos hizo, miren lo que dice 1 Corintios 1:30, habiendo sido hecho justicia en su favor. 1 Corintios, un poquito adelante de Romanos, la siguiente carta, capítulo 1, mire todo lo que dice aquí Pablo en lo que hemos estado estudiando en un solo versículo. 1:30, 1 Corintios 1:30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús. Oiga, qué tremendo. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Oiga, el cual nos ha sido hecho por Dios. Sabiduría, justificación, santificación y redención. Y añade el apóstol Pablo, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Por qué tú eres salvo? Ah, yo soy salvo porque creo. ¿Y en quién crees? En el Señor Jesús. Por eso soy salvo. El que se gloríe en el Señor. ¿Por qué eres salvo? Porque yo fui justificado por Él. Yo fui redimido por Él. Yo fui santificado por Él, para que el que se gloríe en el Señor. Porque de lo contrario diría, es que yo, ¿qué? ¿Qué hiciste? Si la salvación no se puede lograr humanamente, si no es por medio de la fe. Entonces, la justificación es gratuita. Esto significa totalmente inmerecida para nosotros. Romanos capítulo 3, versículo número 24. Amén. Dice el 24, 3:24 de Romanos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Repito, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Significa que la salvación para nosotros la hemos recibido inmerecidamente. Si nosotros hoy en el Señor, que hemos sido expiados, hemos sido santificados, hemos sido justificados, qué triste, qué lamentable es que aún en el estado en que nos encontramos, ya en Cristo, no podemos ni siquiera cumplir con la ley. Entonces pensemos, ¿y antes de conocerle? Si hoy en el Señor
no podemos realmente cumplir esa ley tan fácil en Cristo. Imagínense cuando éramos inconversos. Se da cuenta que inmerecida, porque si siendo salvos no podemos cumplirla, si teniendo el conocimiento no podemos cumplirla, y nos la dieron estando muertos, ¿verdad que es increíble la salvación? Las demandas de su santidad han quedado plenamente satisfechas en Jesucristo, que no habiéndolas jamás quebrantado, sino siendo Él mismo totalmente santo y justo, llevó en nuestro lugar toda la ira por la ley, quebrantada y por toda la iniquidad del hombre. Imagínense qué tremendo saber que Él llevó todo lo que demandaba la ley como castigo para el hombre. Todo lo sufrió Él. Por eso, cuando nosotros hablamos del sacrificio de Cristo, la gente que no tiene este conocimiento únicamente ven al Cristo crucificado. Pero quiero decirle algo, ese es únicamente parte del principio de su sacrificio. Él hizo más que eso, porque a cualquier loco se le ocurre ser crucificado. O el hombre puede crucificar a quien le dé la gana, como antes del Señor lo hacía el Imperio Romano y después del Señor lo siguió haciendo. Sin embargo, ninguno de ellos, fuera de Cristo, ninguno de ellos podía redimir. Y aún el apóstol Pablo dice, si yo pudiera, pero de nada serviría que yo me entregue. Cuando se refiere siempre al pueblo que le escribe aquí en Romanos, a los romanos convertidos. Yo mismo quisiera ser anatema para salvar a algunos de ustedes, pero es imposible, no se puede. ¿Por qué? Porque solo Él podía cumplir las demandas de la ley y las demandas del Padre. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, con su sacrificio, Él puede justificar libremente tanto al pecador como al impío. Y antes de que vea otra cita bíblica aquí mismo en Romanos, yo le quiero preguntar, ¿Romanos es un evangelio o es una epístola? Es una epístola. ¿Y la epístola para quiénes era dirigida? Para la iglesia, para personas convertidas. Le hago esta aclaración porque lo que vamos a empezar a leer en Romanos y algunas breves explicaciones que yo le voy a dar tienen que ver con convertidos. No es dirigida a inconversos. Por eso cuando usted comprende esa verdad de que es para la iglesia, es para creyentes, es para los santos, es para convertidos, entonces usted dice, qué tremendo, pero esta no fue mandada a un inconverso. ¿Y por qué habla así de esta manera si es a santos a quien se está dirigiendo? Porque ¿qué puede entender un inconverso de una gracia inmerecida? O de una salvación gratuita si no la tiene. Pero sigamos. Romanos, capítulo 3, versículos número 25 y 26. Dice así, a quien Dios puso, 25, ¿verdad? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Voy a repetir, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y usted entiende lo que es propicio, ¿verdad? Y lo que es propiciación. Propiciación es el lugar donde se efectuaba el sacrificio, donde se cumplían las demandas por el pecado. Amén. Él fue propicio para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, el 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Vio eso último? Lo voy a repetir. A fin de que Él sea el justo
no el creyente. Él es el justo y por Él yo soy justificado. Y al ser justificado ya soy justo, pero no porque yo sea justo, sino porque se me dio una justificación a mí. Bueno, espero que con los demás versículos los pueda mejor entender. Capítulo 4 y versículo 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Entonces, somos justificados por la fe. Y Pablo dice ahí mismo en el versículo 25, por la fe en la sangre que fue derramada. Porque yo quiero preguntarle, como figura de exactamente de ese versículo número 25 y este 4:5, ¿qué fue lo que hizo que se salvaran las casas de los hebreos cuando estaban en Egipto? ¿Qué fue lo que hizo que el destructor o el ángel de la muerte no matara a los primogénitos? La sangre. Por la fe en la sangre. Eso lo salvó. Yo le quiero preguntar, ¿usted es salvo? ¿Por qué es salvo? Por la sangre. Exacto, tengo fe en la sangre. Fe en el sentido de que sé lo que significa el derramamiento de sangre. Tiene que ser de un justo. Tiene que ser de un inocente. Tiene que ser de uno que me podía a mí sustituir. Amén. Jesús nos justifica por su sangre. Veamos otro capítulo 5, Romanos 5, versículo número 9. Versículo número 9. ¿Ya lo tiene? Dice así: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, oiga, por él seremos salvos de la ira. ¿Y cuál ira? De la que viene después del arrebatamiento. ¿Y si el arrebatamiento es ficción? Qué absurdo, ¿verdad? Mire, da dolor cuando uno oye. ¿Y cuánta gente cree en eso? Da dolor cuando usted ve cuánta gente cree que va a alcanzar misericordia por medio de su propio cuerpo. ¿Qué duele? Usted ve a gente destruyendo sus rodillas, golpeándose el pecho, dando posesiones. Es bien duro, es bien triste. Amén. Así la justificación se recibe por la fe y nunca en base de las obras. Regresemos al capítulo 3 y versículo 26. Algunos los vamos a repetir. 3:26 al 30. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Imagínense qué tremendo. Algún día vamos a estudiar esto porque no está tan fácil. Por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Es que no podíamos cumplir las obras de la ley. Si nosotros se nos hubiera impuesto el cumplir, entonces no fuéramos salvos, no pudiéramos alcanzar la salvación. El 29. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
tremendo, ¿verdad? ¿Sabe qué quería compartir esta noche yo si no me atrevía a seguir con esto? Porque quiero decirle algo, no es fácil esto, hermano. Mira qué difícil darse a explicar. Y estaba estudiando supuestamente para hoy, sobre esta porción, donde el Señor le dice a los líderes religiosos, Juan el Bautista le dice que Dios puede levantar hijos aún de estas piedras. Y qué tremendo saber, hermano. Yo no sé si, tal vez usted no, porque usted es judío, yo no, yo soy gentil, pero mira, qué tremendo me sentí saber que yo soy una piedra. Porque ellos creían que por herencia ellos tenían ganada la gloria. Y nadie se gana la gloria porque su padre tenga una relación con Dios. Amén. Capítulo 4 y 5, más al que no obra, ya lo leímos, ¿verdad? Bien, 5.1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se recuerda cómo comencé con las palabras, Dios? De que somos aceptos en el amado. Ya el Padre, cuando lo ve a uno, ya no me ve con ira, ya no me ve muerto, ya no me ve pecador, me ve como su hijo. Por eso dice, más a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos. Significa que, yo no sé si usted no lo va a entender correctamente, pues no le voy a decir una herejía tampoco, no es herejía. Usted sabe que cuando el Padre nos ve a Cristos. No sé si usted lo ha leído por medio del apóstol Pablo. Ve a Cristo en nosotros. Amén. Capítulo número 11 de Romanos. Capítulo número 11 de Romanos. Dice así, 11.6. Romanos 11.6. Y si por gracia, ya no es por obras. Como estamos hablando de justificación, hemos sido declarados justos, no por nosotros, porque nosotros no hemos hecho absolutamente nada. Por eso estamos viendo, somos justificados por la fe, somos justificados por creer y por creer en la sangre. Entonces dice Pablo, y si por obras, ya no es, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Amén. ¿Lo leí bien? Ah, es que yo no sé si lo dormí con la lectura. Pero ¿entendió el versículo? Hermana, no hemos hecho, es gratuita, es inmerecida, he sido gratuitamente. He sido justificado no por mis obras ni por mis medios, sino por los de Cristo. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 y versículo número 16. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Qué duro debe ser que por más que usted, hablo del tiempo de la ley, por más que usted quiera, o de esta manera, usted quiere ser salvo por querer cumplir la ley, no lo va a poder lograr, nunca. Amén. Efesios capítulo 2, un poquitito adelante, la siguiente carta, Efesios capítulo 2, versículo número 8, dice así, 2:8.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Oiga, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí no se está contradiciendo, pero no le puede explicar eso. Esta es otra cosa. El hecho de que usted es salvo, usted tiene que manifestar que es salvo. Ok. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Entonces usted ve, es por gracia. Entonces se trata de un acto soberano de aquel que Cristo nos ha llamado justificación. Amén. Ahora, vea lo que dice Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo número 30. 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también, oiga, justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Note que lo que dije hace un momento, que quizás no lo comprendo bien, era en relación a Cristo. Ahora, note que todo lo que aconteció en Cristo va a acontecer también en nosotros. Si glorificó a Cristo, también nos va a glorificar a nosotros. Amén. Ahora, repito, y al final, y a los que justificó, a estos también glorificó. El 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Oiga el 33, o lea conmigo el 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Oiga, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Mire qué tremendo. ¿Quién lo puede acusar a usted? ¿Usted lo cree? Qué bendición si usted lo cree. Porque si no, el enemigo destruiría su vida y usted no podría tener, aunque sea salvo, una vida abundante. O es posible que llegue a creer usted que usted no es salvo. Entonces, mire qué maravilloso ese versículo 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el justifica. Oiga el 34 y léalo también. ¿Quién es el que condenará? Repito, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, todo lo que pasó en Cristo, por creer en Él, por ser justificado por Él, también yo voy a pasar por todo lo que Él ha pasado. Él fue glorificado, yo también voy a ser glorificado. Él resucitó, yo también voy a ser resucitado. Amén. Ahora, el pecador acusado por la ley. Veamos Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3 y versículo número 10. Del 10 al 14. El pecador es acusado por la ley. 3:10 al 14. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Mire qué tremendo. La ley no nos puede justificar. La ley nos mantiene bajo maldición. ¿Ve por qué es necesaria la justificación? Si no hay justificación, no hay arrebatamiento. Si no hay justificación, no hay transformación. Si no hay justificación, no hay resurrección. Amén. Le estoy diciendo por los requisitos que se necesitan para el arrebatamiento. ¿Quiénes son los que van a ser arrebatados? Volvemos al tema, al texto 10, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición.
pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Estoy hablando de que la ley acusa al pecador. Amén. El 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Amén. Mire qué precioso esto. La ley acusa al pecador. Después Pablo aclara que los que hemos sido justificados, ya la ley no nos puede acusar. Hermano, la ley no nos puede acusar. Bueno, si usted es salvo por medio de la fe. Amén. Ahora, también, aparte de la ley, hay alguien más que nos acusa, y este es Satanás. Vayamos a Zacarías. Zacarías capítulo 3, 1, vamos a leer hasta el 5. Dice así: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Mire qué tremendo. Usted debe saber que la ley no lo puede acusar, ni tampoco Satanás. De este es el privilegio que goza el salvo, que tiene paz para con Dios. Y si tiene paz para con Dios, lo tiene para consigo mismo, y aún no lo puede ni acusar la ley, ni tampoco lo puede acusar Satanás. Amén. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Jehová estaba en pie. ¿Qué es lo que le acusa el diablo? Que un ejemplo, tiene ropas viles, quítenle las ropas viles y pónganle vestiduras limpias. Hermano, nadie nos puede acusar. Y qué importante es saber esto. ¿Sabe por qué? Porque cuántos de nosotros perdemos nuestra vida espiritual y nuestra vida abundante por los señalamientos que nos puede hacer la ley, o los señalamientos que Satanás nos puede hacer. Y no solo Satanás, ya vamos a ver, también Apocalipsis capítulo 12. Qué difícil es entender que Dios nos limpió para siempre. Sí, es cierto, pagamos precios, pero eso es otra cosa. Pagamos precios por desórdenes que podemos tener en nuestra vida, pero eso es otra cosa. Estamos hablando de la salvación, estamos hablando de ese perdón que un día Dios nos dio. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 10. Vamos a leer el 10 y el 11, dos versículos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido, ¿por medio de qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Amén.
Pero también hay algo más que acusa a los santos. Vayamos a Primera de Juan, un poquito atrás. Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3. Es nuestra conciencia. Amén. La ley nos acusa, Satanás nos acusa, nuestra conciencia también nos acusa. Oiga lo que dice: pues si nuestro corazón nos reprende, nos acusa, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. No sé si usted logra entender ese versículo, hermano. 3:20. No, lo dije, ¿verdad que lo dije? No me va a quedar mal. Por eso me extrañó que no veía que reaccionaban. Hermano, pero ahí está, mire. Vaya, pues volvámoslo a leer. Pues si nuestro corazón nos reprende, pues si nuestro corazón nos acusa, que es bien normal. Mire, qué tremendo. Se ha fijado que el Señor ha tenido una misericordia en nosotros, de que nos ha ministrado cuando nosotros mismos no nos perdonamos. Y hemos entendido, si Dios nos perdonó, ¿por qué no nos podemos perdonar nosotros mismos? Es que nuestro corazón nos está acusando, nos está reprendiendo. Entonces, si tu corazón te acusa, hermano que me oyes, mayor que su corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Ahora, por nuestro juez soberano, somos declarados justos. Y al ser declarados justos, somos más blancos que la nieve. Isaías, capítulo 1, versículo 18. Isaías, capítulo 1. Uno 18. ¿Ya lo tiene? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y quiero que regresemos para terminar a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo número 1. Para confirmar lo último que acabo de estar explicando por medio de las citas bíblicas. Mire que, oiga qué lindo lo que dice, mire porque está leyendo, y oiga qué maravilloso. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, para los salvos, ¿verdad? Repito, pues ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Por cuanto Dios los ve en Cristo, revestido de justicia perfecta de su Hijo divino. Y segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios, capítulo 5. (5:21). Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Oiga, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Claro, nosotros somos pecadores, no nos podemos justificar a nosotros mismos. Entonces, dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos, ¿qué? Justicia de Dios, ¿en quién? En Él. Por eso el diablo no nos puede acusar. Por eso la ley no nos puede acusar. Por eso nuestra conciencia no nos puede acusar. Porque hemos sido hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién es Él? En Cristo. Por eso es que el día del arrebatamiento, usted y yo, si hemos creído, vamos a ser arrebatados. Aunque los demás no lo crean. Aunque el diablo nos diga, no, hombre. Aunque la ley diga, no has cumplido con esto, dice la ley, no robarás, etcétera. Aunque nos diga nuestra conciencia, es que yo no merezco.
cuando suena la final trompeta, todos aquellos que han sido hechos justicia de Dios en Cristo van a ser levantados. Amén. Ya si después de esta enseñanza usted sigue de incrédulo, ya está difícil el asunto. Amén. Entonces yo le invitaría a que mejor acepte nuevamente al Señor Jesús. Padre, te damos gracias, porque sí, Señor, yo sé que es importante tener este conocimiento, porque trae mucha fe, mucha confianza a nuestra vida. Señor, es una verdad que hemos sido acusados por la ley. Cuando leemos la ley, nos sentimos tan mal, nos sentimos que no somos cristianos, nos sentimos que quizás no ha habido ningún cambio en nosotros. La ley nos acusa, Señor. Satanás se encarga de ocupar tantos medios para acusarnos, y aún nuestra propia conciencia nos acusa de nuestra maldad. Nos entristecemos, queremos renunciar a muchas cosas, porque nuestra conciencia, nuestro corazón nos acusa. Pero qué maravilloso es, por medio de tu palabra, saber que hemos sido justificados por medio del sacrificio, por medio de los méritos de tu Hijo, nuestro Señor. Siempre he sabido que esa justificación es inmerecida, Señor, porque no hice nada más que creer. Y tú, Señor Jesús, lo hiciste todo a la perfección por mí. Ahora permíteme gozar de este hermoso privilegio de sentirme salvo, Señor. Si no es en vano que fuera cristiano. Señor, gracias por lo que nos enseñas y por aquellos que hemos aprendido a aprender tu palabra, Señor. Gracias.